Buenos días a todos, mi nombre es Federico Molina, yo trabajo en el programa de mejoramiento genético, continuando con esta serie de charlas. Hoy le queremos presentar una línea L9884, le pusimos Casio Tacuarí, pero más rendidor, viene a ser la charla de hoy, porque realmente es así y ahora lo vamos a ir viendo en conjunto. Pero antes que eso le quería mencionar un par de cosas. Esta línea es una línea de tipo japónica tropical. Es la línea que llegó a la etapa final de este proyecto con el LATU. Sin embargo, varias líneas más estuvieron evaluadas y solamente hoy le estamos presentando esta línea porque creemos que tiene algunas características interesantes en el sentido de sustituir, por decirlo de alguna manera, a una variedad como Tacuarí, la cual nos ha dado muchos resultados, pero que hoy refleja algunos problemas, particularmente, por ejemplo, este año no se comportó muy bien en rendimiento, y creo que desde este punto de vista es donde nosotros podemos aportar este material. Obviamente en el camino ya vienen materiales muy buenos, que no es un poco el objetivo de hoy, ¿verdad? Es hablarles sobre los materiales que fueron trabajados en la red, pero ya también, gracias a Dios, contamos con materiales, por decirlo de alguna manera, capaz que más interesantes que este, pero no tan evaluados. Por ende, van a tener que demostrarlo. En este primer slide que le presento, lo tomé de lo que es la Red Nacional de Evaluación de Cultivares del año 16, 17, 17, 18. Como bien dice, este material ya fue evaluado dos años consecutivos. Esto es una red bastante fuerte de ensayos porque en 2 años contamos con 8 ensayos, cada uno con sus respectivas repeticiones, ¿verdad? Y tenemos 3 localidades por año, una en Tacuarembó, otra en Artigas y una tercera en 33, que se planta en 2 fechas de siembra. Normalmente la primera época es alrededor de los primeros días de octubre, alrededor del 10 de octubre, y la segunda época es alrededor de la primera década de noviembre. En este cuadro pueden ver que está presentado a Olimar, el paso 144, 98, 84 siempre la van a ver en azul. Acá también estaba SLI 14.000, por eso la dejé, porque podía ser interesante, y creo que Fernando habló de ella. Y Tacuarí. Está expresado como porcentaje de la media, el rendimiento seco y limpio. Y acá en promedio, en los 2 años, y esto es donde quiero que se concentre y el mensaje que se lleven, es que este cultivar rindió en estos ensayos 11% más que Tacuarí, con una media de esos ensayos de alrededor 9.000 kilos, lo cual es algo muy parecido a 800, 900 kilos, lo cual es bastante interesante, estamos hablando de más de 15 bolsas. Viéndolo de otra forma, viéndolo en kilos por hectáreas, ustedes pueden ver que esta línea, la 9884, rindió alrededor de 9.000 kilos y Tacuarí alrededor de 8.000 kilos. Es decir, tenemos una ventaja bien interesante de concretarse a escala de chacra, es nada despreciable. A nivel de rendimiento de lo que fue en estos 2 años del paso 144 o de la línea Índica 14.000. Ya Olimar está en un escaloncito más arriba. Pasando a un punto que no es menor y que también lo extraje de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares porque me pareció interesante puntualizar, es una línea que a lo largo de los años, es decir, en estos 2 años, en estos 8 ensayos, se ha comportado muy bien en yeso. Olimar tiene 3,3, que es una referencia desde el punto de vista de bajo yeso. Esta línea tiene 4,7 de yeso en promedio. En la segunda época del paso de la laguna se levantó un poco en ese año, en ese promedio de esos 2 años, pero Tacuarí anduvo en 8,3, es decir, no fue más que Tacuarí.
Dicho de otra manera, esta línea tiene prácticamente la mitad de yeso que Iña Tacuarí, lo cual nosotros lo valoramos muy positivamente y es una de las cosas que siempre tenemos en cuenta cuando estamos seleccionando material, de buscar materiales siempre con yesos bajos, y le diría que tratar de llevarlo a lo que es un yeso de Olimar, ya un yeso de como Tacuarí o como El Paso, a veces tratamos de descartarlo. Entonces, en resumen, de este material, de estos ensayos de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares, diríamos que produjo 10% más y la mitad de yeso que Tacuarí. Ya pasando a ensayos internos del programa de mejoramiento genético, acá tiene una serie de 3 ensayos durante 3 años y un poco se repite el mismo patrón. Es un cultivar que rinde más que Iña Tacuarí, muy parecido a Parado, nos rindió en estos años. Capaz que Tacuarí a veces está un poco golpeado en este caso de nosotros, porque estos ensayos no los cubrimos con la red y a veces tienen algún efecto de pájaro, por eso les pongo Parado, que normalmente no tiene ese problema. Y bueno, estamos a la par desde el punto de vista del potencial. En lo que respecta a alguna característica agronómica, el ciclo sí no es tan corto como Tacuarí, es un ciclo más bien intermedio. Acá en este caso nos dio 105 días, pero una referencia diría que es un poco más corto que Parado, muy parecido a un 144. Y en altura es una planta de porte alto. Acá nos dio 92 centímetros en la media de los 3 años. Es un material más grande, un poquito más grande que Parado, con una diferencia que Tacuarí tiene la hoja bandera un poco caída y este material cubre un poquito más la espiga, es decir, es una hoja, obviamente no es una hoja erecta parada, pero tampoco tan baja como la de Iña Tacuarí. Pasando a lo que refiere a la parte de enfermedades, diríamos que en términos generales es un material que se ha comportado bastante bien en enfermedades. En lo que respecta a esclerotio y a rizotonia, ahí ustedes tienen, este es el tipo de lectura que nosotros hacemos, donde va de 1 a 9, donde 9 es muy susceptible y 1 es resistente. Tacuarí en estos ensayos tiene valores más altos que la L9884. Eso nos da la pauta de que ese material no es tan susceptible a esclerotio y a rizotonia. En los ensayos de la red de evaluación se veía lo mismo, se veía mucho más afectado el Tacuarí que la 9884. En pericular y en hoja, Tacuarí normalmente no agarra, ahí sí esta línea no tiene problema. Lo que sí no tengo hoy para mostrarles es el dato de pericularia en cuello, que se lo estoy debiendo, pero ese sería el otro dato muy importante más en este tipo de materiales. Ya sabemos que Tacuarí se afecta bastante por pericularia en cuello. Tenemos que evaluar bien este material en lo que refiere a pericularia en cuello. Pasando a lo que es calidad molinera, ya bastante cerca de determinar un poco lo que son los datos de este material. Obviamente esto es un complemento con los datos que presentó el DATU, pero acá tenemos blancos totales todos altos, todos en torno al 70-71%, es decir, esto no es una limitante, al revés, es una fortaleza de estos materiales. El entero también, acá es típico que cualquiera de estos materiales siempre da enteros altos, y también un poco el mismo patrón que se veía en los ensayos de la Red Nacional de Cultivares, donde el yeso de 98-84 es bien bajo, es 3%, cuando Tacuarí tiene 5,1, acá no es la mitad, pero es una vez y media menor. Perdón, corrijo, es casi que la mitad. En definitiva, este material ya comenzó el proceso de purificación en el 2018-2019, lo tuvo Ana Laura en el campo de semilla, y se cuenta con un pequeño volumen de madre que se produjo en esos años.
Nosotros lo presentamos al consorcio en su momento, capaz que no teníamos tanta información, pero no hubo demasiado interés por este material y hoy lo queríamos traer acá porque creo que tiene un lugar para competirle al tacuarí, que hoy lamentablemente se ha visto un poco afectado su rendimiento. Entonces tener un material con menos yeso, con más rendimiento, tiene su valor. Un poco la idea es en el 2021 incrementar el volumen de ese material. Obviamente tendremos que discutir con la Asociación de Cultivares de Arroz y con Agrimal de Molina, es decir, con el consorcio, cómo ven este material para continuarlo, pero un poco hacia ahí es donde estamos apuntando. Y como consideraciones finales, como les mencionaba hoy, es un cultivar similar en calidad física y culinaria. Eso se los presentan los técnicos del Latus, pero no vemos diferencias, tanto nosotros tampoco en lo que respecta a largo, ancho, relación largo-ancho, en cómo cocina. Sí sabemos que no tiene el incremento en volumen, es decir, lo que se llama en portugués el rendimiento en la panela, no tiene tanto como tacuarí. Pero estamos hablando que es un material que rinde 15 bolsas más, que tiene menor yeso, que es más tolerante a las enfermedades, tiene un ciclo intermedio, no es tan corto como el caso de tacuarí, es levemente más alto que tacuarí y como les mencionaba hoy al principio, no tiene la expansión en volumen. Un poco era eso lo que les quería traer hoy respecto a esta línea, y obviamente, como le dije en la primera slide, tenemos material ya en el camino, creemos competitivo, capaz, y capaz que mejor que este, pero nos faltan más años de evaluación para poder seguir trabajando con esos materiales y acercar la información. Muchas gracias.